habíamos comentado hasta el versículo 28, ¿no? Capítulo 7 de Lucas, hasta el versículo 28. Recordad que Juan el Bautista había enviado a unos discípulos suyos para preguntarle a Jesús: ¿eres tú al que ha de venir o esperamos a otros? ¿Acordáis, no? Sí. Y una vez que se fueron, Jesús hace como un panegírico sobre Juan Bautista, haciendo ver pues que precisamente si han ido a buscarle a él, no es porque haya sido un hombre de lujo, un hombre, digamos, de fama fácil, sino precisamente porque era un hombre de Dios, Y nos dice incluso que era el mayor nacido de mujer, ¿no? Bien, entonces lo que continúa ahora es como una continuación de lo que hemos visto antes, Se lo digo que sigue refiriéndose, tiene como fondo a Juan Bautista. Leamos entonces los versículos 29 al 30. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. O sea, fijemos que entonces Jesús hace ver la distinta actitud de la gente que escucharon a Juan. Y nos dice que el pueblo sencillo, que no tenía prejuicios, e incluso los publicanos, o sea, que era sinónimo de pecadores, pues conocieron, fijémonos lo que dice, conocieron la justicia de Dios. ¿Qué significa esto? Justicia en la Biblia no es lo que nosotros entendemos por justicia, porque justicia de Dios nosotros más bien entenderíamos el castigo de Dios, ¿no? Pero fíjese que no pega. Entonces el pueblo publicanos conocieron la justicia, es decir, experimentaron que Dios les castigó. No, no es eso. Justicia es santidad. El justo en la Biblia es el santo. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir? Que los que no tenían prejuicio, el pueblo sencillo y los publicanos, es decir, los que eran pecadores reconocidos por todos como pecadores, estos, sin embargo, porque tuvieron esa actitud de humildad, tuvieron esa actitud de escuchar lo que Juan les decía, pues tuvieron experiencia de la justicia, es decir, conocieron la santidad de Dios, que por consiguiente era como verse en un espejo. Conociendo la santidad de Dios, de rechazo vieron su situación de pecado. Y entonces, reconociendo su pecado, se bautizaron. Es decir, pidieron perdón, manifestaron su voluntad de cambio y por consiguiente se bautizaron. En cambio, los fariseos y los doctores de la ley, los que se creían, diríamos, eran los sabios, los conocedores de la Sagrada Escritura, los que conocían mejor, pongamos eso entre comillas, de conocer, los que conocían mejor a Dios, se creían perfectos, se creían santos, y estos no conocieron la justicia de Dios. Fijaos que por falta de su apertura, por falta de su humildad, a causa de su soberbia, se privaron de tener una experiencia de la santidad de Dios, de la grandeza de Dios, que le lleva a reconocer su propio pecado. Como ellos se sentían perfectos, pues esto les impidió conocer más a Dios, conocer los caminos de Dios, y por lo tanto no se bautizaron. Y los que lo hicieron, recordemos que esto lo vimos al comienzo, lo hicieron para quedar bien ante los demás, pero recordemos que Juan Bautista les habla muy duramente. ¿Por qué? Pues porque era una actitud externa, pero que no había una conversión interna. Pues aquí el Señor hace ver ese contraste entre las personas sencillas, las que no tienen prejuicios, las que están abiertos a lo que Dios les quiera decir, se dejan enseñar por Dios y como consecuencia conocen a Dios, conocen su grandeza y de rechazo conocen su propio pecado y su propia miseria. Pero el reconocer la propia miseria, fijémonos que no es causa
de vergüenza ni de amargura, no, sino que esto les lleva a la conversión y a saberse perdonados y a saberse amados por Dios. Los otros se privan de esto. Pero esto sigue siendo así. Si nos creemos perfectos, si nos creemos que ya todo lo hacemos muy bien, que todos, en fin, que somos santos, poco menos, pues yo no tengo nada de qué arrepentirme. Entonces, fijémonos que si yo pienso que yo no tengo nada de qué arrepentirme, es porque no conozco a Dios. Porque en la medida que yo voy conociendo a Dios, que voy viendo ese amor infinito que tiene hacia mí, que voy descubriendo esa santidad infinita suya, es como el que se mira en un espejo. Entonces ve la suciedad que pueda tener. Pero si no nos abrimos, no estamos dispuestos a cambiar y a convertirnos, pues ya no nos miramos al espejo. ¿No? Si yo me creo que estoy limpia, que estoy perfecta, ya no me miro al espejo. Me miro al espejo porque dudo, ¿no? Y me miro con la actitud, se supone, de que me quiero mejorar. Es un simple ejemplo. Y ahora Jesús pone un ejemplo, una comparación, para que entendamos más lo que significa esa actitud ante el camino de Dios. Vamos a seguir leyendo del 31 al 35. Y dijo el Señor: ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: Demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: Este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Bueno, el ejemplo es muy claro, ¿no? Dice que el Señor compara a la generación, a todos aquellos que le están escuchando, que no aceptan el mensaje de Cristo. Dice: los compararé a unos niños que están en la plaza jugando y que no entran en ningún juego. Proponen uno de ellos, ¿no? Tocamos la flauta y no danzáis. Cantamos lamentaciones y no lloráis. O sea, no aceptáis las ideas de juego que os ponen los otros. Solamente queréis jugar a lo que vosotros queréis, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, pues dice, esto es lo que ocurre a los que escucharon a Juan Bautista y a los que están escuchando ahora a Jesús. Son como niños caprichosos que no aceptan nada que les viene de fuera. Por lo tanto, viene Juan Bautista con una vida austera, entonces lo rechazan porque dice, no comían y dicen, tienen demonio, eso no es normal. En cambio, viene el Hijo del Hombre, es decir, viene Jesús, que lleva una vida normal, que acepta invitaciones, que a veces participa de banquetes que le invitan, y entonces le critican de lo contrario. Es un comilón, un bebedor, amigo de publicanos y de pecadores. Es decir, fijémonos que en la actitud de aquellos que no aceptan el medio que Dios nos ofrece para salvarnos. Dios ofrece la salvación a través de Juan Bautista, invitando al arrepentimiento y al bautismo, y lo rechazan. Y aquellos que rechazaron a Juan, ahora rechazan a Jesús. Y buscan pretextos, buscan justificaciones. ¿Qué? Pues que el uno lo considera, con esa su austeridad, pues que no es normal, que es un endemoniado, y al otro, pues que es un comilón y es un hombre que, digamos, de vida alegre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero dice el versículo 35, la sabiduría
ha sido justificada en sus hijos. Es decir, la sabiduría es esa santidad de Dios, esos caminos que Dios nos ofrece. Eso lo han visto los que han aceptado la gracia, los que han aceptado primero la predicación de Juan y luego la predicación de Jesús. Los que rechazan se privan de conocer esa sabiduría de Dios, se privan de conocer esa santidad infinita de Dios. Y esto sigue siendo así. Pensemos cuántas veces, a lo mejor podemos ir a misa y tener una serie de participar de la liturgia y de la vida de la religión, de la vida de piedad que nos ofrece la Iglesia, y bueno, son una rutina que seguimos hoy igual que ayer y mañana igual que hoy, y no hay un conocer a Dios, una reacción vivencial de un encuentro con Dios. Entonces, precisamente por eso la Iglesia nos pone el tiempo fuerte para reflexionar en estas cosas, como el tiempo de Cuaresma, ¿no? Para que nos paremos y pensemos un poco, reflexionemos un poco en quién es Dios, qué es lo que Dios me ofrece, y de esta manera se nos invita a descubrir ese tesoro que es el don de Dios. Ese tesoro que es el don de Dios que nos ofrece a través de la Iglesia, a través de los sacramentos, que nos ofrece el perdón, que nos ofrece la gracia y que nos ofrece el poder vivir nuestra amistad con Dios. Entonces, a eso estamos todos llamados. Pero para eso tenemos que pararnos, reflexionar y aceptar los caminos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, a partir del versículo 36, se nos va a hablar de aquella mujer pecadora que pide perdón. Es uno de esos textos propios de Lucas que tienen una belleza especial, ¿no? Leamos solo el versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Fijémonos que ahora se trata de un fariseo que invita a Jesús a comer. Es decir, lo que había dicho antes, comilón y bebedor, ¿no? Comilón y bebedor. Es decir, Jesús acepta la invitación tanto de un fariseo como de un publicano. Habíamos visto cuando Jesús llama a Mateo y le hace una invitación. Pues él participa, le invitan y él va. Es decir, Jesús no hace acepción de personas. Jesús nos ama a todos, quiere salvarnos a todos, ofrece su salvación a todos. Ahora, unos la aceptan y otros no tanto, o quizás la rechazan. Pero por parte del Señor hay un buscar en la salvación de todos. Y le seguimos leyendo los versículos 37 y 38. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Tengamos en cuenta que en aquellos banquetes tenían acceso, podían entrar personas que no habían sido invitadas en plan de espectadores. En el Evangelio nos encontraremos en varios momentos que se habla de personas que entran, pero que no son de los invitados. Por lo tanto, no están en la mesa comiendo. Son curiosos, diríamos, ¿no? Bueno, pues aquí el fariseo ha invitado a Jesús, Jesús ha aceptado la invitación y junto con los demás, pues están a la mesa. Tengamos en cuenta que en aquellas banquetes, en aquellas maneras de comer de aquel tiempo, no eran mesas como las nuestras en las que nos sentamos en una silla y los pies están debajo, sino que el comensal se quitaba los zapatos y estaba reclinado, apoyado con el codo izquierdo y comía con la mano derecha, pero los pies los tenía estirados hacia atrás. A nosotros nos resulta muy incómodo, pero para ellos no debiera ser tal.
Ya estaban acostumbrados y lo hacían bien, por lo visto, ¿no? Pero eso hay que tenerlo en cuenta para ver este episodio, ¿no? De esta mujer que entra y por detrás se puede acercar a los pies de Jesús, que los tiene descalzos como todos los demás, y puede bañarlos con sus lágrimas, ungirlo con el ungüento o el perfume, secarlo con sus cabellos. Es decir, todo eso lo puede hacer por la manera como estaban sentados. Y por esto dice que se puso detrás, junto a los pies, llorando. Fijémonos que se nos dice que era una mujer pecadora, una mujer pública. Por tanto, todo el mundo sabía que era una mujer pecadora. Pero ella, vemos que ha entrado discretamente, pero esos gestos suyos revelan una actitud de arrepentimiento y una actitud de amor. Uno puede pensar, ¿cómo a esta mujer se le ocurrió entrar en este banquete en casa de un fariseo? Precisamente los fariseos saben que es un movimiento religioso que existía en el judaísmo entonces, precisamente de personas que manifestaban tomarse más en serio su religión y vivir más estrictamente las normas que prescribían la ley de Moisés. Y estos pues consideraban que, en fin, no había que juntarse con los pecadores. Precisamente echarán en cara a Jesús que se junta con pecadores, con publicanos. Porque ellos pensaban que Dios solo ama a los que cumplen la ley. Por lo tanto, los pecadores Dios no los ama, ellos tampoco. Esta era la mentalidad. Entonces, que esta mujer pecadora pública se atreviera a entrar en casa de un fariseo, sabía que no iba a ser bien recibida, que no le iban a mirar bien. Por lo tanto, tiene que tener mucho amor a Jesucristo, tiene que tener mucho arrepentimiento, mucho deseo de perdón para atreverse a entrar en este banquete. Y efectivamente, la reacción de este hombre que le ha invitado a Jesús, de este fariseo, pues era lo que había que esperar. Podemos seguir leyendo del 39 al 40. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: «Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora». Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: «Simón, una cosa tengo que decirte». Y él le dijo: «Di, maestro». O sea, tenemos pues, si se fijan, que el fariseo no comenta nada. ¿Se han fijado? Se dice que en su interior, para sí, se dijo: si este hombre fuera profeta, conocería quién es esta mujer. Con lo cual, fijémonos que Lucas nos hace ver que el fariseo no creía en Jesús. Tenía una actitud negativa hacia Jesús. No sabemos por qué le invitó, quizás para acabar de convencerse. Y precisamente Jesús, que sabe lo que él está pensando, le va a demostrar que sí que es profeta. Porque Jesús sabe lo que él está pensando. Es interesante ver cómo Jesús da la oportunidad a este hombre para que descubra que Jesús es el Mesías. Y de una manera muy discreta, de una manera muy, yo diría, natural. Fácil para él, podríamos decir, si quiere. Porque, si nos fijamos, Jesús lo que hace es decirle: tengo una cosa que decirte, conociendo lo que estaba pensando. Y ahora le pone un ejemplo. Podemos seguir leyendo del 41 al 43. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más.
Y él le dijo, rectamente has juzgado. Tengamos en cuenta que el denario era el sueldo normal de un trabajador de un día. Entonces, este prestamista, este acreedor, tiene dos deudores, dos personas que le deben dinero. Uno le debe 500 denarios. Por lo tanto, más de un año, casi año y medio, podríamos decir, ¿no?, de sueldo, no más. Una gran cantidad. Y el otro, 50. Era bastante también, pero comparado, nada que ver una cosa con la otra. Pero este acreedor, puesto que no veía que no tenían con qué pagarle, pues les perdona a los dos. Y la respuesta, la pregunta de Jesús, ¿quién pues le amará más? De esos dos. Es decir, fijemos que aquí Jesús alude a la reacción psicológica de la persona que ha sido beneficiada, que ha sido perdonada de una gran deuda, o de una deuda grande pero no tanto, de una deuda más pequeña. Parece que lógicamente el que ha sido perdonado de una mayor deuda tiene más motivos, sensiblemente se siente mucho más agradecido, valora que lo que se le ha hecho a él es mucho más grande, porque se le ha perdonado mucho. El otro, a quien se le ha perdonado menos, también se le ha perdonado. Pero claro, su experiencia es menos fuerte que la del otro. La respuesta de esa pregunta de Jesús, ¿cuál de los dos le amará más? Si nos fijamos, la respuesta de Simón es una respuesta que está bien, pero que la hace con cautela. Es decir, no dice, pues el que le perdonó más, sino supongo que aquel a quien se le perdonó más. Es decir, se ve claro que él no va bien, no está bien, todavía no ve bien por dónde le va a salir el Señor. Entonces, responde pues está con cautela. Y Jesús le dirá, bien has respondido. Y ahora viene la aplicación que hace Jesús. Podemos seguir leyendo del 44 al 47. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Fijemos que aquí no es que Jesús quiera reprocharle su falta de cortesía de este fariseo, sino que el contraste, es decir, la reacción que tiene esta mujer tendría que decirle a este fariseo que esta mujer tiene una actitud de agradecimiento, tiene una actitud que manifiesta un gran amor y un gran arrepentimiento. Porque fijémonos que además se dice que rompió el frasco de perfume, y de un perfume que evidentemente no era barato. Es decir, esta mujer no solamente está haciendo ese gesto humano de estar allí llorando y jugándole con sus cabellos los pies que le está mojando con sus lágrimas, sino que además se ha gastado un dinero, digámoslo así, ¿no? También, es decir, es ella y sus medios que está manifestando ese cariño a Jesús y ese arrepentimiento. Por lo tanto, esos rasgos de esta mujer tendrían más bien que decirle al fariseo, si no tuviera esa actitud de prejuicio, que esta mujer se le ha hecho un beneficio, que esta mujer está teniendo un gesto valiente, porque al que se le perdona menos, también ama menos. Pero podríamos preguntarnos, entonces, ¿esta mujer mostraba esa actitud porque había sido perdonado
o dada esa actitud Jesús le perdona. ¿Me explico? Pero fijémonos que si esta mujer tuvo esta valentía de hacer ese gesto público allí en aquel lugar, sin duda alguna es porque ya había visto a Jesús en otra ocasión. Seguramente esta mujer había escuchado a Jesús, había visto sus milagros, había visto su actitud para con los pecadores. E incluso quizás podríamos pensar, quién sabe si en algún momento se cruzaron sus miradas. Y una persona que se siente mirada por Jesús, con esa mirada de amor del Señor, la mueve, la trastoca interiormente, si no tiene mala voluntad. Porque es esa mirada, repito, llena de amor, llena de comprensión, llena de una actitud de acogida. Entonces, esta mujer de alguna manera se sintió mirada interiormente por Dios. Y esto es lo que la removió, y esto es lo que la hizo realmente tener todos estos gestos de arrepentimiento. Luego, fijemos que Jesús de alguna forma llama a la conciencia de este fariseo para que se abra a los demás y vea que esta mujer no está en una actitud, digamos así, de provocar a nadie, no está en una actitud de seducir a nadie, de portarse como una mala mujer, no. Está haciendo unos gestos que él no se atrevería a hacer. ¿Y por qué no cumple con los rituales el fariseo de la razón? No se nos dice, pero posiblemente esto se hacía, es decir, posiblemente esto demostraba que él no valoró tanto a Jesús. En el fondo es esto, es una persona a la que le invita, punto, pero el fariseo no vio en Jesús al Mesías, no vio en Jesús a un enviado de Dios, no vio en Jesús un profeta. Tenía la idea de que no era, que estaba engañando. Entonces, dada esa su actitud, precisamente de no apertura, que es lo que Jesús le hace ver, el fariseo no valoró a Jesús y por lo tanto no hizo ninguno de esos gestos que se hacían cuando a la persona que se le invitaba se le valoraba. Entonces, de esta manera, fijémonos que lo que está haciendo Jesús es llamándole al fariseo a la reflexión y por lo tanto llamándole al arrepentimiento. Porque sin duda alguna podemos pensar que este fariseo era una buena persona, pero San Juan nos dirá, quien diga que no tiene pecado es un mentiroso. Y lo peor es que nos creamos santos y no reconozcamos nuestro pecado. Entonces, el fariseo seguramente tenía menos deuda, posiblemente, pero no estaba arrepentido. Y por consiguiente, si se le perdona, no lo valora porque piensa que tiene derecho. ¿Cómo no? Si yo soy tan buena persona, ¿cómo no me va a amar Dios si soy tan buena persona? Entonces, no valora lo que es ese amor gratuito de Dios. La mujer sí, porque tenía conciencia de su pecado. No sé si ahora vemos el contraste entre uno y otro, ¿no? Por esto le dice, le son perdonados sus muchos pecados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Por lo tanto, él no mostraba ese amor hacia Jesucristo, pues porque no tenía conciencia de que se le había perdonado mucho. Y podemos continuar, el versículos 48 al 50. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Fijémonos que Jesús ahora se dirige directamente a la mujer y le dice, tus pecados te son perdonados. Lógicamente la reacción del fariseo que no cree
en Jesús, pero no solamente el fariseo, en este caso son los convidados, nos dice el texto. Los otros convidados empiezan a comentar entre ellos quién es este para perdonar pecados. Recordemos que en otra ocasión dirán: este hombre blasfema, solo Dios puede perdonar los pecados. Pero es interesante ver la reacción de Jesús. Ni los oye, ni los tiene en cuenta. Se dirige sencillamente a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Quizás nos podríamos preguntar: ¿quién es esta mujer? Hay quienes identifican a esta mujer pecadora, que como vemos Lucas no nos dice el nombre. Hay quienes la identifican, repito, con María Magdalena y con María, la hermana de Lázaro y de Marta. De hecho, en la liturgia también se la identifica, porque este gesto de llorar, de derramar el frasco de perfume, etcétera, lo veremos también en María, la hermana de Lázaro y de Marta. Y de María Magdalena se dirá que Jesús la había curado de 7 demonios, o sea, estaba muy mal, y que Jesús la había perdonado. Pero sin embargo, por ejemplo, en la liturgia de Oriente no, se las distingue distintas. Y más bien parece que ciertamente son personas distintas. Y hay sus razones, porque fijémonos que, si se acuerdan, cuando en el capítulo 11 de San Juan se nos habla de la muerte de Lázaro, cuando Jesús va a casa, allí a Betania, después de la muerte de Lázaro, se nos dice que había una serie de fariseos que habían ido a consolar a las hermanas. Si la hermana de Lázaro, María, fuera esta, los fariseos no habrían ido. O sea, hay una serie de detalles que, aunque tengan rasgos comunes, que es, en el fondo el rasgo común es que aman al Señor y son sumamente generosas con Él, pero hay otras circunstancias que parece que no se pueden identificar. A veces hay quienes sí identifican la pecadora de esta de Lucas con María Magdalena, pero tampoco es seguro, porque el nombre de María era bastante frecuente. Tenemos a la Virgen María, a María la Magdalena y a otras Marías que también se habla en el Evangelio. Entonces el nombre de María no es razón para pensar que se trataba de la misma. Bueno, no sé si esto ha quedado claro, entonces vamos a ir al capítulo 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Hemos leído los versículos 1 al 3. Observemos que desde este comienzo del capítulo 8 hasta casi el final del capítulo 9, nos presenta a Jesús, digamos, recorriendo ciudades, evangelizando. O sea, una acción misionera por toda la parte de Galilea. Y en estos versículos que hemos leído se nos da como un resumen de ese itinerario del Señor, de un sitio a otro, predicando el Evangelio. Se nos dice que lo hacía acompañado de los 12, o sea, los 12 apóstoles, y también algunas mujeres. Y este es un detalle interesante a tener en cuenta. San Lucas es el que se fija en la presencia de las mujeres en torno a Jesús, junto con los apóstoles. Tengamos en cuenta que entre los rabinos en Israel, entre los maestros de Israel, no aceptaban en sus clases, digámoslo así, no aceptaban mujeres. Consideraban que las mujeres no debían recibir el mismo preparación espiritual que los hombres. Entonces, las mujeres no iban a aquellas escuelas de los rabinos. En cambio, Jesús, vemos que no hace distinción.
En el grupo de los que le siguen escuchando sus enseñanzas están los 12, que le acompañan siempre, que luego serán enviados a predicar, pero también se habla de una serie de mujeres. Y es interesante ver que además estas mujeres serán las primeras testigos de la resurrección de Jesús. Y serán las primeras que recibirán el encargo de dar esa noticia a los demás. La primera persona a la que Jesús se aparece no es a Pedro, es a María Magdalena, precisamente. Es decir, es importante fijarnos que, por lo tanto, Jesús no hace esa distinción, no acepta, digámoslo así, esa costumbre, llamémosle costumbre norma, que existía en Israel. Y le digo esto porque a veces se dice que, claro, Jesús no ordenó mujeres porque entonces aquello no estaba bien visto. Pero vemos que Jesús no tenía en cuenta esas normas, ni esas costumbres. Sencillamente, Jesús al sacerdocio solamente lo da a los hombres, a los apóstoles. Las mujeres tienen otra misión muy importante. ¿Y por qué? Pues el Señor sabe lo que hace, pero ciertamente si tenemos en cuenta que el sacerdote es el que hace presente en la Iglesia a Cristo, esposo. Recordemos que en la carta a los Efesios se nos dirá que Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Y se pone como ejemplo, San Pablo lo pone como ejemplo la actitud de Cristo a la actitud que deben tener los esposos hacia las esposas y las esposas hacia los esposos. Entonces, el sacerdote ha de ser un hombre, porque es que hace presente a la figura de Jesús, esposo de la Iglesia. Difícilmente la mujer podría representar a Cristo esposo de la Iglesia. Es otra. No quiere decir que fijémonos que no se trata de ser más importante o menos importante. No. Son misiones diferentes y cada uno tiene una misión y todas ellas son importantes. Como dice el Papa Francisco, más importante que los apóstoles era la Virgen. O sea, no se trata de importancia, se trata de vocación, que es diferente. Entonces, estas mujeres que acompañan a Jesús, fijémonos que van aprendiendo, pero también tienen una misión importante, y es que ellas con sus bienes servían al Señor, con lo cual se nos dice, indirectamente, que Jesús y sus apóstoles vivían de limosnas. Vivían de esas limosnas que les daban, entre otras, estas mujeres que le acompañaban, que con sus bienes ayudaban al grupo. Podemos continuar del versículo ahora 4 al 8. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. Como que San Lucas nos presenta a Jesús, como digo, itinerando de una ciudad a otra, no nos indica en qué lugar dijo esta parábola. San Mateo sí que nos lo dice. Podemos, si queremos, busquemos en el capítulo 13 de Mateo, en el versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Hasta aquí, O sea, está junto al mar. A continuación nos contará esto, ¿no? De que entonces les habla de las parábolas. Por lo tanto, salió de casa, seguramente el centro el centro donde periódicamente iban era la casa de Pedro. Y Pedro vivía en Cafarnaúm, pues estaba junto al mar. Y San Marcos nos da otro detalle. Fijémonos en el capítulo 4 de Marcos, también el versículo 1.
Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Entre San Mateo y San Marcos nos podemos hacer la composición del lugar. O sea, están en Cafarnaúm, junto al lago, acude muchísima gente, claro, como que ha ido predicando, pues la gente se ha ido entusiasmando. Y tenemos que hay tanta muchedumbre que tenía que ser difícil poder hablar, rodeado de la gente que ya sabemos por otros lugares en el que se dice que la gente le quería tocar para curarse, ¿se acuerdan, no? Que esto ya lo vimos. Por lo tanto, ¿qué hace? Pues le pide a Pedro que le deje subirse en su barca, la separa un poco de la orilla y desde la barca predica, por lo tanto ya tranquilamente, predica a toda la muchedumbre que estaba. Debía ser incómodo porque la barca se debía mover. No lo sé si se movía mucho o la tenía fija, no lo sé. Pensemos que un lago no es el mar. Pero de todas maneras, fijémonos que el que Jesús hable a tanta muchedumbre que está a lo largo de la orilla, debía tener una voz muy potente, porque entonces no había altavoces. Entonces una voz potente que enseña a aquella gente que le está escuchando, podríamos decir, en voz alta. Y entonces pone la parábola. Fijémonos que esta parábola es de una riqueza enorme. Porque dice el sembrador siembra la semilla. Pero fijémonos que si luego va a producir fruto, es porque la semilla en sí tiene capacidad de transformarse en una planta. Es decir, la potencia de la semilla se puede desarrollar porque ha caído en una tierra buena, pero la potencia está en la semilla. ¿Se fijan, no? ¿Con esto qué quiere decir? Que por lo tanto la palabra de Dios tiene fuerza para transformarnos. San Pablo, fijémonos en la carta a los Romanos, capítulo 1, el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es una traducción que nos da toda la fuerza. Nos dice que San Pablo no se avergüenza del Evangelio, porque es fuerza de Dios para el que cree. Fijémonos que la palabra griega, para hablar de fuerza de Dios, es dinamis. Dinamis, ¿qué recuerda? Dinamismo. ¿Recuerdan alguna otra palabra que suene a dinamis? Dinámico, dinamita. Fijémonos que son palabras en nuestro idioma derivados de dinamis. Y todas palabras que indican una persona dinámica es una persona que tiene energía de dentro, ¿no? Se mueve, pero que el empuje viene de dentro, no viene de fuera. La dinamita también viene de dentro. Entonces es fuerza de Dios, es dinami de Dios. La palabra tiene en sí fuerza, pero tiene fuerza para el que cree. Sea quien fuere. Por consiguiente, ¿qué nos está diciendo? Que esa palabra puede cambiarnos, puede transformarnos, porque no solamente nos da una idea de qué es lo que hay que hacer, no solamente nos enseña el camino a seguir, sino que nos da fuerza para que lo hagamos, porque es dinami de Dios. No solamente nos ilumina, sino que nos da la fuerza para cambiar. Es la diferencia entre la palabra de los hombres y la palabra de Dios. Pues entonces nos dice que el sembrador siembra, y lógicamente pensemos en la manera como se sembraba entonces, iba tirando la semilla, pues claro, la semilla cae en distintos sitios. Cuando la semilla cae sobre camino, pues claro, se queda en la superficie. No puede entrar dentro porque es duro, la tierra es dura. Entonces, ¿qué pasa? Pues que vienen los pájaros y se la comen, o pasa alguien y la pisa y la rompe y ya. Por lo tanto, esa semilla queda infecunda. Pero otra cae sobre peña, sobre piedra.
Entonces, claro, ahí no hay humedad. Y cuando sale el sol, pues sí, puede que salga la plantita, pero no puede echar fruto, no puede ser, no tiene raíces donde echarla. Otra cae en medio de espina, la tierra es buena, pero hay tantas semillas malas, con fuerza, que acaban agotando la semilla buena que se ha sembrado. Y luego hay otra que cae en tierra buena. Entonces se fijan que aquí en Lucas solamente se nos dice de que produce el 100 por 1. Sabemos por los otros evangelistas que se habla de unos el 30, otros el 60, otros el 100. Es decir, dependiendo de la calidad de la tierra buena, puede producir más o menos. Luego fijémonos que el fruto de esa semilla depende de la tierra donde cae. Entonces es bueno que nos planteemos, ¿yo qué tierra soy? ¿No? ¿Qué clase de tierra soy? Los versículos siguientes quizá de entrada pueden parecer un poco desconcertantes. Leamos los versículos 9 y 10. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esto, ¿verdad que resulta desconcertante? O sea que entonces Dios no quiere que vean y Dios no quiere que entiendan. Ciertamente no. Claro que Dios quiere que veamos y Dios quiere que entendamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a leer en Mateo, que a lo mejor nos da un poco más de luz. Es en el capítulo 13, que es donde está esta parábola, los versículos 10 al 16. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Yo creo que con San Mateo se entiende mejor, ¿no? Es decir, fijémonos que lo que ocurre es que el que está endurecido, el que no le interesa, es inútil que se diga, oye, es decir, sí, percibe lo que se está diciendo, pero no llega adentro, no le interesa. Y entonces podríamos decir que es casi como, es pura misericordia de Dios, porque si entendieran profundamente y no se convirtieran, su pecado sería mayor, se endurecerían más. En cambio, dada esa su actitud de no estar en una actitud de acogida de lo que Dios les quiere decir, pues oyen, pero no entienden. Ven, pero no ven, no miran. O sea, miran pero no ven. Y por lo tanto, esa semilla, esa palabra, no puede producir fruto. En el capítulo 13 de Mateo, el Señor pronuncia toda una serie de parábolas. Y por eso le preguntan los apóstoles, ¿por qué a nosotros nos hablas? Es decir, ¿por qué a ellos les hablas en parábolas y a nosotros nos lo explicas? Porque ellos quieren ver, ellos quieren entender, y porque quieren entender preguntan. Los otros no les interesa, no tienen interés en mejorar, les parece que no necesitan mejorar. Entonces, la parábola, digámoslo así, les resbala, no produce fruto. Precisamente por esto, si se han fijado, volviendo a Lucas,
En el final de ese versículo 8 que hemos leído, Jesús termina diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, para entender todo esto que Él nos quiere decir, necesitamos prestar atención, necesitamos profundizar. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque a nosotros nos puede pasar que todos estos textos nos son ya tan conocidos, que bueno, que nos resbala, que no nos dicen nada nuevo, no nos ayudan a cambiar algo en nuestra vida. Entonces tenemos oídos pero no oímos, miramos pero no vemos. En el Apocalipsis, fíjense en el Apocalipsis, en el capítulo 2, cito el capítulo 2, pero podríamos ver más, capítulo 2, versículo 11. Es una cosa que se repite continuamente en los 3 primeros capítulos del Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, el Espíritu Santo quiere comunicarnos su doctrina, quiere comunicarnos su palabra, quiere comunicarnos su presencia. Pero yo tengo que prestar atención. Yo tengo que querer cambiar algo. Yo tengo que estar dispuesta a que el Señor me manifieste lo que no le gusta de mí. Y yo estoy estar dispuesta a aceptarlo. Entonces, si yo tengo esa actitud de apertura para saber dejar que Dios me eduque, yo lo voy a entender. Pero si yo ya me doy porque todo va bien, yo soy perfecta, yo soy santa, no tengo nada de qué arrepentirme, pues ¿de qué me sirve que Dios me hable? No me entero. ¿Se dan cuenta? Hay varios textos. Ahí hemos visto que en San Mateo cita un texto de Isaías. También podríamos encontrar un texto de Ezequiel en el que se nos dice esta misma idea. Están endurecidos de oídos. ¿Por qué? Pues porque no quieren cambiar, no quieren abrirse a lo que Dios nos quiere decir. Yo no sé si se acuerdan que en el libro del Éxodo, cuando se habla del faraón que se opone a la salida de los israelitas de Egipto, en algún momento se dice que Dios endureció el corazón del faraón. Sí. Es la misma actitud. Es decir, Dios permite, porque respeta nuestra libertad, permite que no nos abramos, permite que no aceptemos, porque es exquisitamente respetuoso de nuestra libertad. Y entonces, en la medida que nosotros no nos dejamos tocar por la palabra de Dios, nos vamos endureciendo. Y por el hecho de que Dios me deja libre, en la Biblia se atribuye a Dios lo que es consecuencia de las causas segundas. Entonces, Dios me endurece. Porque claro, si me quitara la libertad y me obligara, no me endurecería. Lo vemos, ¿no? Pero Dios me endurece por cuanto respeta mi libertad. Y Él no deja de llamarme, Él no deja de llamarme. Y no deja de solicitar. Entonces, en la medida que yo me cierro, que no me dejo educar por Dios y no me pongo en actitud de camino, de avanzar, me endurezco. Y viendo no veo, y oyendo no oigo. Luego es muy importante que despertemos los oídos, ¿no? Y despertamos los oídos, para eso necesitamos orar. Necesitamos orar y pedir a Dios que nos abra, que nos dé esa docilidad. Porque cuando yo lo pido, me dispongo a que Dios me lo dé. Si no lo pido, es porque no siento que lo necesito. No sé si la cosa está clara. Bien, entonces la explicación de la parábola lo vamos a dejar para el próximo día.